ingeniera, compañeros, compañeras, buenas noches. El día de hoy vamos a explicar el proyecto de aplicación práctica Big Data simulado. Somos el grupo C, los integrantes Linda Mendoza, Evelyn Guisado, Roberto Rodríguez, Ronald Granda, mi persona, Davison Hurtado y Rodney Moreno. Aquí vamos cada tema a explicarlo, cada uno de los integrantes. Explicación detallada del problema. Los sitios web generan gran cantidad de datos de usuario logs. Las bases de datos relacionales sufren problemas de rendimiento ante grandes volúmenes de datos. La Big Data permite almacenar, consultar y analizar grandes volúmenes en tiempo real. El proyecto simula entorno Big Data para analizar logs y generar informes interactivos. La justificación del proyecto. Los logs web revelan patrones de uso, errores y preferencia de los usuarios. También nos permiten mejorar la experiencia del usuario y tomar decisiones comerciales basadas en datos. Problemas actuales. Alto consumo de recursos nos genera mayores costos. Bases de datos poco optimizadas, difícil mantenimiento. El uso Big Data y la automatización permite procesar grandes volúmenes de datos eficientemente. También nos permite visualizar información útil en tiempo real. También nos permite desarrollar competencias prácticas en análisis de datos. El objetivo general: diseñar un sistema de simulación de Big Data en la navegación web, utilizando una base de datos estructurada, procedimientos automatizados y una interfaz de visualización interactiva. ¿Por qué es necesario registrar y analizar logs de navegación? Es muy importante para tomar decisiones basadas en datos. El análisis nos permite optimizar contenido, diseño y funciones del sistema según el uso real. También nos permite monitorear el comportamiento de los usuarios, saber qué páginas visitan, cuánto tiempo permanecen, qué acciones realizan. También nos ayuda a mejorar el rendimiento y la experiencia con los usuarios. Por eso nos permite analizar cuellos de botella, páginas más visitadas y tiempos de carga. También nos permite detectar actividades sospechosas o no autorizadas, como intentos de acceso indebido, patrones de ataque o errores críticos. Continúe, compañera. Muy buenas noches, compañeros e ingenieros. Voy a hablar sobre el diseño lógico del sistema de base de datos. Este sistema se basa en un modelo lógico que incluye entidades como usuarios, páginas visitadas, navegadores, dispositivos e IPS. Todos estos elementos interactúan para registrar un historial de navegación completo. Además de almacenar datos, se planteó una estructura relacional que permitirá obtener estadísticas útiles como las visitas por país, el tiempo promedio de navegación y la actividad por usuario. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ronald Granda y voy a realizar la exposición acerca de funciones, procedimientos y taggers implementados. Dentro del código SQL se establece un sistema simulado de la Big Data para rastrear los registros de navegación web. Dentro de la automatización de procesos en la base de datos, sí es importante para simular un entorno real donde llegan datos constantemente. Dentro del procedimiento de almacenado e inserción, este procedimiento de almacenado simplifica el proceso de añadir nuevos registros a la tabla de logs de navegación. En un lugar de escribir una declaración insert completada cada vez, simplemente puedes llamar a este procedimiento con los parámetros necesarios. Por ejemplo, identificación de usuario, identificación de navegador, identificación de dispositivo, identificación de página, ID de IP, fecha y duración. Esto promueve la consistencia de los datos y facilita la inserción de grandes volúmenes de datos mediante la programación o a través de aplicaciones. En este caso, como se hizo con Visual Studio.
La función personalizada de clasificación. Dentro de esta función, eh, toma un número entero que representa la duración en segundos como entrada. Luego clasifica esta duración en uno de tres rangos predefinidos, pues esta puede ser corta, media o larga. Dentro de la corta tenemos que es menos de 60 segundos, la media entre 60 y 300 segundos y la larga que es más de 300 segundos. Esto es útil para analizar rápidamente la interacción del usuario con las páginas basándose en la duración de la visita. Vamos al Tiger de prevención de errores. El Tiger se activa antes de que se inserte cualquier nueva fila en la tabla, en los logs de navegación. Su propósito es asegurar la integridad de los datos, evitando la inserción de entradas del log donde la duración en segundos sea un valor negativo. Si se detecta una duración negativa, el Tiger detendrá la inserción y devolverá un mensaje de error, asegurando así que solo se almacenen datos válidos. Gracias. Buenas noches, ingeniera, buenas noches, compañeros. En lo que es la simulación de Big Data con generación automática, tenemos que a través de un script en Python se generan cientos de registros de navegación web usando datos aleatorios entre usuarios, dispositivos, IPS, etcétera. Esto permitió crear un entorno con alto volumen de datos sin necesidad de una web real. Se usó una biblioteca de simulación que replica condiciones reales, diferentes fechas, duración de vistas, navegadores y dispositivos. Así, el sistema puede ser probado como si estuviera recibiendo tráfico de web real. Gracias. Continúe, compañero Roberto. Buenas noches, ingeniera, compañeros, buenas noches. Dentro de la visualización de datos en el dashboard interactivo se presenta información clave extraída de un sistema de logs de navegación web, incluyendo el número de visitas por país, los usuarios más activos y el promedio de duración por página visitada. Cabe mencionar que esta visualización facilita el análisis de datos mediante gráficos dinámicos, como podemos observar, siendo tortas o un gráfico de barras, que estos así permiten identificar rápidamente los patrones de comportamiento, tendencias de tráfico y los niveles de interacción en diferentes secciones del sitio. Además de esto, al integrar filtros por país o usuario, se puede explorar la información de manera segmentada, lo cual mejora la comprensión de los datos. Y así, desarrollar esta interfaz visual. Se utilizan tecnologías como Python, Dash, en lo que respecta a framework de utilización web, Pandas para el manejo de datos y MySQL, con base de datos para almacenar y consultar la información. Buenas noches. Como siguiente tema tenemos la evaluación del rendimiento y la calidad de los datos simulados. Como pregunta tenemos qué tan representativos son los datos generados respecto al entorno real. Por ejemplo, aquí se generaron registros con distintos usuarios, dispositivos, navegadores y ubicaciones IP, simulando accesos reales a las páginas web de distintos horarios y países. Esto permite analizar patrones similares a los que se observarían en un sistema real de tráfico web. Como siguiente pregunta tenemos cómo se garantizó la diversidad y la consistencia de los datos. Pues aquí se aseguraron múltiples tablas internacionales que cubren distintos aspectos del acceso web. Es decir, aquí contamos con los usuarios, las páginas, los dispositivos, los navegadores y las ubicaciones. Además, mediante el uso de una librería de generación aleatoria, como fue lo de Krieg-Pacto, aquí se asignaron varios datos variados y coherentes para simular la diversidad en el comportamiento de los usuarios. También tenemos qué mecanismos o estructuras se usaron para optimizar las consultas. Aquí se emplearon lo que son claves foráneas para garantizar la integridad referencial, índices para acelerar las búsquedas por fecha, el usuario IP y las vistas para consultar las agregadas como las visitas del país o la duración promedio de la página. Aquí, ¿qué tan eficiente fue la inserción o consulta de datos a gran escala? Pues aquí se diseñó un procedimiento almacenado que permitió insertar múltiples registros de forma automatizada. Muchas gracias.
buenos días. A continuación vamos a presentar una explicación detallada, clara, didáctica de cada parte del script SQL. Vamos a explicar qué hacemos y por qué durante la presentación del sistema registro y análisis de log de navegación web simulado en el entorno del Big Data. Ya primero vamos a crear la base de datos. Primero creamos la base de datos Big Data. Log. Luego usamos if not exist para evitar errores si ya existen en la base de datos como es el nombre. Aquí vamos a usar Big Data Log, que dice el sistema que todos los comandos siguientes se ejecutan dentro de esta base de datos. Vamos a crear tabla de usuarios. Usuarios. Esta tabla almacena la información básica de los usuarios que van a navegar en la web. Aquí vamos el ID del usuario. Sí. Auto, incremento. Sí. Primary key. Ok. ¿Qué quiere decir? Que es un identificador único que se genera automáticamente en auto incremento. Vamos a ir al nombre. Marchar. ¿Qué quiere decir prácticamente? Es único el usuario y nombre y correo. Marchar. Identifican al usuario el nombre y el correo, mientras que unique lo que impide que los usuarios usen el mismo correo. Vamos al país. Marchar. Países donde indica el país donde navega el usuario. Vamos a ir a fecha, registro, date. Aquí prácticamente es guardar la fecha que el usuario empezó a utilizar la plataforma. Ahora vamos a crear tabla de navegadores. Vamos a crear navegadores. Aquí se registran los navegadores web usados por los usuarios. El navegador, un auto, incremento, incremento, primary key, primary key, parchar. Aquí vamos en el navegador, ok. Aquí vamos al número, es el nombre del navegador. Y ya. Y aquí vamos a la versión. Versión. Aquí permite la versión usada, por ejemplo, Chrome. Este es el útil para el análisis de técnicos. ¿Cómo saber qué navegador necesitan soporte o cuál es más usado? Vamos a la tabla de dispositivos, tabla de dispositivos. Create tabla de dispositivos, dispositivos. Elimina. Esta tabla guarda información sobre el tipo de dispositivos de dónde navega el usuario. ID, dispositivo, vivo, in, auto, incremento, incremento, primary, usuario. Ok, vamos tipo. Aquí puede ser, tipo puede ser, aquí por ejemplo puede ser PC, tablet, celular. Vamos a sistema operativo. Operativo, marchar. Puede que sea aquí Android, Linux, etc. Esto permite segmentar el análisis ya sea por el tipo de acceso, optimizando experiencia en cada plataforma. Ahora vamos a crear la tabla páginas. Tabla página. Créate, tablet,
páginas, página, el ID, página, bachar, página, int, auto, increment, increment, primario. Ok. Esta almacena la tabla de página web del sitio. Aquí vamos a URL, varchar, URL, varchar, es la dirección completa, dirección, varchar, se cierra. Esto sirve para analizar las secciones más visitadas o detectar páginas que no reciben tráfico. Compon- con estas tablas de la estructura fundamental para registrar la actividad web en los usuarios, componente registra, usuarios, quién navega, navegadores, con qué navegador, dispositivo, desde qué dispositivo y sistema operativo, páginas, a qué páginas accede el usuario. Gracias. A continuación vamos a crear, vamos a hacer lo que es una tabla de ubicaciones IP que sirve para guardar la ubicación geográfica, o sea, la ciudad y el país, asociada a una dirección IP. Ahorita vamos a hacer una línea de texto. Vamos a escribir tabla, tabla de ubicaciones, guión bajo IP, una línea de texto. Listo. Ahora vamos a crear la base de datos, ¿verdad? Create table que se va a llamar ubicaciones IP, guión bajo IP. Ya, ahorita a crear una clave primaria única, como para cada fila, que donde el valor incrementaría automáticamente, ¿no? Vamos a escribir ID, ID su guión bajo IP en auto in- increment primary key. No, es coma. ID, IP, estamos. Ahora, estamos. Ya. Ahora vamos a poner otra línea de texto que diga dirección, la dirección, bajo IP, varchar, varchar, entre paréntesis 45. Ya, ¿para qué sirve la dirección IP? Es para guardar la dirección IP, que según la dirección que vamos a utilizar, ¿no? Y el 45 es el tamaño que permite también la dirección IP. El tamaño. No olvidemos la coma. Vamos, ahora vamos a crear otra línea que diga ciudad, varchar, la característica, cuánto caracteres vamos a permitir, vamos a poner 100, y la coma, no sé, no olvidemos la coma. Y este es como para el nombre de la ciudad, o sea, ahora vamos a crear el país, así mismo, varchar, vamos a poner 100 caracteres. Y ahora ya, ahí cerramos, entonces cerramos el paréntesis y terminamos con el punto com. Ahora, vamos a crear la tabla de log de navegación, que esta registra cada vez que un usuario accede, navega o accede a algo, donde puede mejorar grandes volúmenes de datos. Ahora vamos a crear la tabla. Crear, create tabla, create tabla, logs, guión bajo, navegación. Ya. Vamos a abrir el paréntesis porque recién parado. Ya, ahora vamos a hacer el ID, en una línea, vamos a hacer la ID log, vamos a hacer ID log, bin, begin, auto increment, auto increment primary key. Ya, ¿para qué sirve esto? Esto es como yo sé cómo decir, es como es un ID único, como para que cada registro de navegación sea un bin, porque habla muchos registros, ¿verdad? Entonces vamos a decir la siguiente línea, que es, vamos a el ID del usuario, ID, usuario, le ponemos in, la coma, si no olvidamos la coma. Ya, el usuario ID es como para hacer referencia a un usuario de otra tabla llamada usuario, ¿no? Vamos a crear el navegador, que es ID, bajo navegador, y terminamos con in, si no olvidamos la coma. Ya, el navegador es la referencia al navegador usado, ¿verdad? Ahora vamos a crear el dispositivo, terminando también en in, si no olvidamos la coma. Ya, el de dispositivo es la referencia al dispositivo, ¿verdad? Al celular, tablet, en cualquier tabla de dispositivo, ¿no? que vaya a ser utilizado. Ahora vamos a crear el ID de la página, el ID de la página, el ID de la página, terminamos en in, coma. Eso es donde la referencia de la página visitada. Ahora vamos a crear el IP. Vamos a ir, el IP, terminamos en coma, terminamos. Que es donde se relaciona con la tabla de ubicaciones, la tabla de ubicaciones, el IP, para saber dónde se conectó, ¿no? Ahora vamos a crear fecha, ahí, perdón. Bajamos fecha, date, time.
terminamos con computar. Ya, este es para la fecha y hora exacta en que se realizó la navegación. Ahora vamos a poner la duración, subió un bajo segundo, segundos, coma. Ya. Este es como para cuánto tiempo estuvo el usuario navegando y lo mide en segundos, lo mide en segundos. Ahora, ahora vamos a crear la clave foránea. Vamos a escribir foreign, for i, ok. Vamos de cada una, ¿no? Vamos a poner i de usuario, cerramos paréntesis, y vamos a escribir referencias. Vamos a poner usuarios. En paréntesis ponemos it, subió bajo usuario. Si no, ya no la compro. Ya, ahora vamos a crear la otra foránea, ¿no? Foreign, n, que es el ID de navegador. Navegador, referencias, navegador. Navegador, seguimos más entre paréntesis, ya, ponemos el ID, seguimos bajo navegador. Si no olvidamos la compra, ahora vamos a la foránea del dispositivo. Ponen, ok, el ID del dispositivo, ID, seguimos bajo dispositivo. Dispositivo. Referencias, que va a ser dispositivo, ¿verdad? Dispositivos. ID, seguimos bajo dispositivo. Si no olvidamos la coma, no olvidamos la coma. Ahora vamos a hacer el foreign de página, foreign, ok, y de página, vamos a referencias, referencias, página, y de, estoy bajo página. Ya, ahora vamos a crear el foreign del IP. Foreign, n, el ID del IP. Y de, estoy bajo IP, referencias, ubicaciones, vamos aquí, ubicaciones, estoy bajo IP. Entre paréntesis ponemos, vamos y de, estoy bajo IP. Aquí no olvidamos la única, vamos a poner, porque vamos a hacer IP, y ahora no ponemos nada de esta, cerramos. Público. Hay que recordar que la foreign key, estas son claves foráneas que aseguran que los valores correspondan a las otras tablas, o sea, que estén relacionadas entre tablas. Ahora vamos a crear la tabla de errores log, vamos a ver. Entonces, créate, tabla, y lo vamos a llamar errores log. Log. Vamos a abrir paréntesis, porque estamos creando. Ya. Vamos a poner el ID, guión bajo, el ID error, ID error in auto, increment, primary, primary key, como. Esto hay que recordar que esto es como el ID único para ser cada error registrado, ¿verdad? Ahora vamos a poner el ID de loft, el de loft, que es bit, terminamos en coma, que ese es para relacionar donde se relaciona el error con cada sesión de navegador específica, ¿no? O sea, de los logs de navegación. Ahora vamos a poner el código error, ¿no? El código error, terminamos en la combinación de ¿no? Que este es como para el código de un error, o sea, por ejemplo, 404 o un 500, ese es lo que vamos a poner en el error, ¿no? Ahora vamos a crear el mensaje, seguimos bajo error, vamos a escribir bachar, que según los caracteres vamos a poner 255. Miramos la cama, ya sabemos que esto es como para un texto que escribe el error, ¿no? Ahora vamos a escribir la fecha, seguimos bajo el error, date, time, coma, que es como para cuando es como para la fecha del error, que donde nos indica el error o cuando ocurrió el error, ¿no? Vamos abajo, fecha rota. Ahora vamos a escribir la foránea, foreign, IGN, ok, vamos a escribir entre paréntesis, ID, log, referencias, log, seguimos bajo navegación, vamos a entre paréntesis, vamos a poner el ID de log, ¿ya? Cerramos. No ponemos aquí la comita porque lo vamos a cerrar, entre paréntesis, con punto y coma, donde esto asegura que el error, la clave foránea es donde asegura que el error está ligado a una navegación registrada. ¿Y para qué sirve este diseño? Es ideal para sistemas que analizan comportamientos de usuario, errores y ubicación de accesos, como también para crear tablas que se conectan con otras, lo que permite hacer consultas cruzadas, como qué errores que ocurren desde Ecuador, cosas así, muchas. Índices para mejorar el rendimiento de consultas. Ya. Ahora vamos a crear una indexación. Créate index index fecha, sí, créate index index usuario,
Con respecto a los índices para mejorar el rendimiento de las consultas, como podemos ver, crea un índice llamado IDX fecha, en la columna fecha, de la tabla log de navegación. Este índice es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de recuperación de datos de la tabla, similar al índice de un libro. Este índice es útil para consultas que se filtran o se ordenan por fecha. Asimismo, creamos crea un índice compuesto en IDX usuario fecha. Los índices compuestos son eficaces para consultas que involucren ambas columnas en sus cláusulas. Por ejemplo, se busca la actividad de un usuario específico en un rango de fechas en este caso. Y la otra creamos un índice compuesto con IDX y P fecha en las columnas I de identificación IP y fecha de la tabla de logs de navegación similar a la anterior, pero optimizado para consultas que buscan logs por dirección IP y fecha. Ahora vamos a la vista de análisis, vista de análisis por visitas por país. Vamos a seguir revisando el código. Tenemos una país, ya, en esta vista de análisis visitas por país, comienza la definición de una nueva lista llamada visitas por país. Una vista es una tabla virtual, en este caso basada en el resultado de una consulta SQL. Esto no almacena datos físicamente, sino que genera los datos dinámicamente para cada vez que se realiza la consulta. En esta parte del select, se define la vista con un punto país, selecciona la columna país de la tabla de usuarios y con cuenta el número total de filas para cada grupo y asigna a esa cuenta el alias. En este caso, total visitas, eso representa el número de visitas. Y from, que indica que los datos de la base para la consulta provienen de la tabla de logs de navegación. Con el comando join, que realiza esta operación, que realiza una unión de logs de navegación y la tabla de usuarios. Esta unión se realiza cuando los valores de identificación usuario son iguales entre ambas tablas, permitiendo combinar información de logs con detalles de usuario. Ahora vamos al orden de total visitas de ordena los resultados de la lista de la columna total visitas de forma ascendente, lo que significa que los países con más visitas aparecen en primero. Ahora vamos a las vistas de usuarios más activos. Vamos a crear el código. Disculpa, aquí estoy. Vista, promedio de duración, página. View, página, view, 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 view. Group B. Bueno, vamos a la vista promedio de duración por página, que comienza la definición de una nueva lista llamada promedio de duración por página. Aquí utilizamos el comando select, que es parte de la consulta. Con p.url seleccionamos la columna URL de la tabla de páginas y así mismo con el comando abgln.duración segundos calculamos el promedio de la columna. Y con round redondeamos el valor de promedio a dos decimales en este caso. Y luego de esto, hash promedio de duración asigna el alias de promedio de duración al resultado de esta operación. Con comando from de navegación, indicamos que los datos provienen de la tabla, desde la tabla de logs de navegación. Y con join, realizamos un entre la tabla de páginas y logs de navegación uniendo los registros, donde la indicación de página coincide en ambas tablas. Esto permite vincular los logs de navegación con la URL de la página visitada. Con Big, agrupamos los resultados de cada columna de esta URL de la tabla de páginas y con ABG, calcular el promedio de la duración de cada URL única. Vamos a la lista de usuarios más activos. Así mismo creamos la tabla. Espérate. Usuarios.
Aquí lo que comenzamos con la definición de la nueva vista llamada usuarios más activos. En esta parte de Select que realizamos la consulta con un punto nombre, seleccionamos la columna nombre de la tabla usuarios y con count contamos el número de total de filas para cada grupo y asignamos un alias, en este caso cantidad de visitas. Eh, Luego con from indicamos los datos que provienen de la tabla logs de navegación. Join usamos este comando para unir entre lo que es la tabla logs de navegación y tabla usuarios, en este caso, uniendo los registros donde identificación de usuario coincide. Luego, group B, U punto identificación de usuario, agrupa el resultado de la columna de identificación de usuario de la tabla usuarios y se agrupa por el identificación de usuarios para asegurar que el conteo sea más preciso para cada usuario, incluso si tienen el mismo nombre. Eh, Luego vamos con orden B, cantidad de visitas, que ordena los resultados del total de la cantidad de visitas de forma descendente, lo cual significa que los usuarios con más visitas aparecerán primero. Y con limit 10 imita el conjunto de resultados, las primeras 10 filas después de la ordenación. Esto mostrará a los 10 usuarios más activos. Gracias. Continuando con la explicación del código de mis compañeros, vamos a apoyarnos con un bloc de notas para hacerlo un poco más rápido. Ya, aquí simplemente creamos una función llamada clasificar, duración, que recibe como parámetro un número entero en segundos. Que retorna un valor tipo varchar, o sea, una cadena de hasta 20 caracteres, y nos bota un determinate donde indica que esta función siempre devuelve el mismo resultado para los mismos valores de entrada, es decir, no hay aleatoriedad. Ahora aquí agregamos lo que es un begin. Ya, aquí lo que hacemos es marcar el inicio del bloque de instrucciones. Declaramos, se declara una variable local llamada resultado, que almacena el valor a devolver corta, o media o larga. Este, Aquí lo que hacemos es el, 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 el valor, si el valor, si la duración es menor a 60 segundos, la clasifica como corta. Acá tenemos que si está entre 60 y 300 segundos, inclusive la clasifica como media. Y acá tenemos que si supera los 300 segundos, se considera larga. Y nos devuelve un valor de la cadena que indica la categoría. Y tenemos aquí en donde retorna la cadena que indica la categoría y indica el fin del bloque de la función. Tenemos un delimitador que se restaura el delimitador. Vamos con el siguiente. Ya. Aquí es el procedimiento para la inserción simulada. Aquí esto lo que hace es que almacena y permite insertar registros a la tabla, logs navegación con varios campos de relacionados con la actividad de navegación. Nuevamente se crea un delimitador para evitar problemas con los dentro del procedimiento. Se crea el procedure insert log. Aquí lo que hacemos es, tiene 7 parámetros de entrada. Como podemos observar aquí, el ID de usuario, el ID del navegador usado, el ID del dispositivo usado, el ID de la página visitada, donde se puede estar normalizada la tabla, la fecha y hora, y tenemos la duración en segundos de la navegación. Aquí tenemos lo que es un begin, donde se inicia el bloque de procedimiento.
Aquí podemos decir que este, se inserta un nuevo registro en la tabla de logs de navegación usando los valores proporcionados. Tenemos que también termina el bloque el procedimiento y restablece el delimitador. Esto, digamos, se puede decir que sirve para, se usaría en una aplicación donde se registra datos de navegación de usuarios, por ejemplo, un sitio web. También guarda esos datos como un procedimiento, insertarlo, que facilita la automatización del procedimiento de sección. También se clasifica la duración de navegación usando funciones, clasificar duración, útil para análisis y posteriores, por ejemplo, para ver cuántas visitas fueron cortas. Eso sería lo que es en mi exposición. Gracias. Noches, vamos a continuar con la explicación del código. Para eso vamos a realizar lo que es los triggers para evitar el registro con duración negativa. Bueno, aquí en este código hemos creado un tagger para validación de la evaluación. Y en el primer bloque lo que hemos hecho es que definimos el tagger llamado TG validación, que es como variables que se escriben automáticamente, entonces se inserta en una fila en la tabla de evaluación. Luego tenemos el limiter, que esto cambia el delimitador para que SQL sepa que todo el código de esa línea es parte de nuestro programa. Luego creamos el tagger, TG validación, que integra una creación de un nuevo tagger con el nombre de validación. Luego creamos como before insert, que indicamos que está aquí un tagger y que se ejecutará antes de que se inserte una nueva fila, con for each row. Esto significa que se queda por cada fila que se inserte. Luego vamos a lit, en cuanto a la relación de segundos, que esta es una lógica que se aplica si valora una de los segundos de la nueva fila es demasiado. Es decir, un número negativo, se ejecuta el siguiente código, por ejemplo, signal SQL state con un valor de 4000 en relación que no es negativo. Por eso tiene la sección de la fila y no me personalizado con mensaje y la relación no puede ser negativa. El resumen de que se puede insertar filtros en la organización, donde la evaluación es solamente. Vamos a lo que es insertar. Damos de ejemplo. Vamos a insertar usuarios. Vamos a poner el nombre. País. Fecha. Y vamos a insertar lo que es los datos. Por ejemplo, una lana. Sería su nombre, el correo. País. Aquí vamos a poner la fecha.
Hecho. Y así cerramos paréntesis. Y así mismo con todos los usuarios que vamos a crear, con todos los datos de ejemplo que vamos a crear. En este caso ya los he creado y los vamos a pegar aquí. Así mismo tenemos Robert Rodríguez, el correo, el país, la fecha de registro. En este caso se generaron entre siete registros. A continuación voy a seguir a crear la tabla que sería navegadores. Voy a insertar datos en tres tablas distintas, lo que serían navegadores, dispositivos y páginas. Estas tablas son parte de una base de datos que podría estar relacionada con el análisis del tráfico web o la interacción de usuarios en una plataforma digital. Voy a seguir mi parte, que sería la tabla de navegadores, ingreso en los códigos. No, sería lo que es nombre, versión, listo. Vamos a insertar lo que sería eh, las páginas y la versión. Listo. La siguiente sería Firefox. La siguiente sería Emma. La siguiente sería Safari. La versión sería 16.4. La siguiente sería Opera. En la versión 98.0. La siguiente sería Red. La versión 1.98. Con esto vamos a terminar de insertar lo que sería la tabla de navegadores. Esta tabla nos ayuda, estamos insertando información sobre diferentes navegadores web y sus versiones. Esta tabla nos permite registrar con qué navegador accede un usuario al sistema, en sus características, compatibilidad y optimización de interfaces. En lo que sería la columna del nombre que vemos aquí, identifica al navegador, como por ejemplo tenemos a Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera. Y en la columna de acá tenemos sus versiones. Esto nos indica la versión específica de cada uno. A continuación, voy a seguir con la siguiente tabla, que sería la tabla de dispositivos. Empezamos lo que sería insert, dispositivos. Tenemos el objetivo y pues sistema, el sistema operativo, perdón, sistema operativo. Ya, en este vamos a ingresar lo que es el dispositivo y su sistema operativo. De los términos 10, sería un PC. Vamos a también quitarle su móvil y su sistema sería Android. Android. También vamos a quitar lo que es una tablet. Una tablet. Un sistema operativo como el iOS. También insertaremos una laptop. Un laptop. En su sistema como el Ubuntu. Una memoria PC con Windows 11. Ya, y ponemos por último otro móvil del sistema iOS. Bien. Esta tabla de aquí nos almacena los tipos de dispositivos que utilizados por, o sea, los dispositivos utilizados por el usuario y el sistema operativo correspondiente. Este tipo de información es clave para cada interfaz según el dispositivo o sistema operativo. En la columna de tipo tenemos lo que es, nos describe el tipo de dispositivo, como sería una PC móvil, una tablet o una laptop. Y lo que es la columna de aquí, que sería el sistema operativo, nos muestra el sistema operativo que usa cada dispositivo. Como tercer tabla designada por mis compañeros, voy a hacer la siguiente tabla de páginas. Insert, punto, páginas. Perdón, páginas. Vamos a poner lo que es la URL, la sección,
sería lo que son HTTP. HTTP, dice puntos, dos slash, web, web, punto, inicio, ¿no? Pero no sería HTTPS, dos puntos, dos slash, web, punto com, slash, ahora sería el que sería productos, productos, dos, ahí sí, sí, productos, vamos con, ahora ya lo que sería los servicios, HTTPS, dos puntos, dos slash, web, punto com, slash, y obviamente sería servicio, servicios, como, servicios, com, y también tendríamos lo que sería contacto, HTTPS, dos puntos, dos slash, mi web, punto com, slash, y sería contacto, contacto, como, ahora iría la sería blog, sería HTTPS, dos puntos, dos slash, mi web, punto com, slash, sería blog, blog, como, así, cerramos, blog, cerramos, com. Y por último tenemos lo que sería HTTPS, ay, perdón, HTTPS, dos puntos, dos slash, mi web, punto com, slash, aquí sería nosotros, cierro, coma, abro, comilla, pongo, nosotros, cierro, cierro, ya, en lo que sería, a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sería ya, en esta tabla se registra la URL de diferentes secciones del sitio web. Esto sirve para identificar qué páginas están visitando y analizar qué sección son más populares, necesitan mejoras. En lo que es la columna URL que tenemos aquí, representa la dirección completa de cada página dentro del sitio. Y en la sección que tenemos aquí de esta parte, esta nos indica la sección del sitio a la que pertenece o sea, esa URL. Eh, en conclusión, yo le podría decir que estas instrucciones en SQL nos permite llenar eh, tres tablas fundamentales para el análisis de navegación y comportamientos de usuario. Al registrar los navegadores, los dispositivos y las páginas visitadas, podemos generar reportes, personalizar la experiencia del usuario y mejorar la eficiencia del sitio web. Son operaciones básicas, pero esenciales en cualquier sistema que trabaja con grandes volúmenes de tráfico digital. Gracias. Buenas noches. A continuación, con la parte de la codificación del código, vamos a insertar lo que son datos en la tabla de ubicaciones IP. Para ello vamos a aplicar un inserinto y vamos a poner el nombre de nuestra tabla, ubicaciones IP. Ahora aquí vamos a poner lo que son las direcciones IP, la ciudad y el país. Dirección bajo IP, ciudad y país. Cerramos paréntesis, aplicamos un valor. Ahora déjame copiarlo acá. Ahora aquí vamos a poner las direcciones IP. Estas direcciones IP van a ser aleatoriamente y vamos a poner la ciudad y el país correspondientes. Aquí en la parte de país vamos a poner diversos tipos de países.
Bueno, aquí vamos a poner las direcciones IP. Vamos a poner Quito, como ciudad ponemos Quito. No, no, minúscula. Y como país, obviamente, Ecuador. Aplicamos otra dirección IP, sería 082.16.5.5. Como ciudad tenemos Ciudad de México, país México, obviamente. Otra dirección IP aleatoriamente. Esto más que todo es para simular los datos correspondientes en un tráfico de red. Aquí digitalizamos Lima, acá ponemos Perú, borramos esta parte, ponemos otra dirección IP. Aquí, por ejemplo, ponemos de Bogotá, Colombia. Ponemos otra dirección IP, ponemos La Paz, Bolivia, otra dirección IP, ponemos Santiago, que vendría siendo Chile. Aquí, Caracas, Venezuela. Ahí vemos que ya está aplicado. Ahora, posterior vamos a poner un cal inserinto. Para aquí vamos a simular los diferentes registros por las visitas a un país. Cosa de una página web. Por ejemplo, vamos a poner un cal insertar log. Ponemos la parte de acá. Bueno, y ahí ponemos. Aquí vamos a ubicar el ID del usuario, el ID del navegador, el ID del dispositivo, el ID de la página, el ID IP, y la fecha y la duración por segundo. Aquí ponemos 1,1,1,1,1,1. Son 5 uno, no, coma. Ponemos la fecha. En este caso ya la copio acá para hacer una ejecución un poco más rápida, una explicación más rápida. Y aquí ponemos lo que es vendría siendo la duración por segundo. Como en este caso va a ser de 120. Siempre y cuando nos guiemos de los registros que ya tenemos en la parte de acá. Por ejemplo, esta va a ser, sería la visita de la página web del alumno Ronald Grande. Y así vamos a insertar hasta completar los 7 registros de todos los alumnos correspondientes. Copiamos esta parte de aquí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aquí me olvidado de poner, aquí es un punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Aquí le cambiamos lo que es las IP. Vamos a ponerle 2. Y también le cambiamos lo que es la fecha. No, pero ya aquí le ponemos de 5. Y lo que se vendría siendo la duración por segundo. En este caso va a ser de 180. Aquí ya no va a ser 5, sino ya va a ser 10. Cambiamos la fecha de duración por segundo. En este caso va a ser de 300. Cambiamos las direcciones. Y aquí va a ser 15. Y en cambio aquí va a ser 45 del tiempo de la duración por segundo. Cambiamos las direcciones. Ahora va a ser de un total de 600. 600. Y aquí va a ser de 25 minutos. Acá de 20. Y en cambio aquí va diferente. Sería 7. 1, 2, 3. Sí. Y la fecha sería de 30 minutos.
y la duración sería de 150. Bueno, una vez que ya tengamos insertados datos en la tabla de ubicaciones IP, también hayamos insertado lo que son los registros de una visita a una página web, que en este caso fueron 7, uno con su respectivo nombre de la visita web. En este caso tenemos a Ronald, Robert, Linda, Davidson, Clever, Evelyn y Rodney. Toda esta parte de acá tenemos su registro de visita. Ahora vamos a ejecutar lo que es el código y a explicarlo posteriormente. Por ejemplo, lo que se busca aquí es básicamente hacer un simulado sobre el sistema de registro y análisis de log de navegación. En este caso, la base de datos se va a llamar Big Data Logs. Entonces procedemos a ejecutar, creamos lo que es la base, vamos a usar la base. Aquí vamos a crear lo que es la tabla de usuarios, cada uno con su identificador único correspondiente. Posteriormente creamos la tabla de los navegadores, asimismo cada uno con su identificador correspondiente. También tenemos lo que es la tabla de los dispositivos, tenemos la tabla de las páginas, la tabla de las ubicaciones IP y tenemos la tabla de los logs para grandes volúmenes de datos. Tenemos la tabla de los errores de navegación si llegasen a existir. Ahora aquí vamos a insertar lo que son los índices para mejor rendimiento de consulta. Insertamos lo que son los índices. Ahora aquí vamos a insertar lo que son las visitas de análisis, o sea, las visitas por país. Ejecutamos. Aquí las visitas promedio de duración de página. La visita del usuario más activo, que posteriormente la vamos a graficar por la ayuda de Visual Studio. Ahora aquí vamos a implementar una función para clasificar la duración, que aquí nos va a decir la duración si es corta, media y larga. Ahora aquí vamos a hacer lo que es el procedimiento para la inserción de masiva simulada. Aquí vamos a insertar lo que son los datos, pero con la ayuda de Visual Studio. Aquí vamos a crear un ticket para evitar lo que son los registros de duración negativa. Si nosotros registramos lo que es un valor negativo, el ticket se activará y nos dará la duración no puede ser negativa. Creamos lo que es el ticket. Aquí vamos a insertar los datos de ejemplo, porque es una simulación. Insertamos todos los datos correspondientes, cada uno con su nombre, su correo, de dónde pertenece y la fecha que le hizo ese registro. Aquí vamos a insertar los navegadores. Tenemos los nombres y la versión correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos Chone y tenemos su versión correspondiente. Aquí vamos a insertar lo que son los dispositivos, cada uno con su sistema operativo correspondiente. Ahora aquí vamos a insertar lo que son las páginas y las secciones, a cada uno con su URL. Aquí vamos a insertar las ubicaciones IP, la dirección IP, la ciudad y el país. Obviamente aquí tenemos diferentes direcciones IP, las ciudades y los diferentes países. Insertamos lo que son las visitas. Ahora vamos a presentar todas las tablas correspondientes y a su explicación. Vamos a seleccionar la tabla de usuarios. Podemos ver a cada uno con su ID correspondiente, ID de usuario, su nombre, su correo, el país y la fecha de registro correspondiente. Tenemos la tabla de los navegadores. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de los navegadores y la versión correspondiente. Tenemos la tabla de los dispositivos, que aquí podemos ver todos los dispositivos disponibles y cada uno con su sistema operativo. Tenemos la tabla de las páginas, cada uno con su URL y su sección de inicio, producto, servicio, contacto, blog y sobre nosotros. Tenemos la tabla de ubicaciones IP, sería el nombre de la ciudad y su país correspondiente. Ahora aquí vamos a ver los logs de navegación, o sea, los registros que ya teníamos posteriormente ejecutados. Por ejemplo, contamos con 7 registros que son esta parte de acá. Y así nosotros podemos simular esos registros, sería lo del tráfico de red. Ahora,
Ahora, con la ayuda de Visual Studio vamos a hacer una inserción de datos masivas para así simular lo que es un tráfico de red un poco más amplio. Por ejemplo, aquí tenemos este código. Aquí tenemos que ya tener instalado cada una de, o sea, importadas las versiones correspondientes para hacer nuestra conexión en MySQL. Aquí debemos de ubicar sobre nuestro MySQL el localhost, el root, sería la contraseña y el nombre de nuestra base de datos. En este caso, bDataLog. Hacemos una inserción masiva de datos. En este caso van a ser 100 datos en esta parte de acá. Vemos que ya se implementó. Nos vamos a MySQL y lo podemos confirmar aquí. Ahora ya contamos con 7, serían 107 registros y aquí ya podemos verificar toda la inserción de datos simulando ese tráfico de red. Ahora vamos a ver en la parte de acá. Vamos a simular. Aquí pongamos las 10. Podemos visualizar la duración por segundo y el tipo de duración, si es corta, larga, media y así sucesivamente. Pero acá sí podemos poner todos los registros, ya lo podemos visualizar de una manera más clara. Y así visualizamos todos los registros que se insertaron por medio de Visual Studio. Ponemos los usuarios más activos. Vemos la cantidad de visitas de esos registros. En este caso se guardan en los datos que habíamos anteriormente ejecutado, que serían los nombres de Ronald, Davison, Robert, Linda, Clever, Rodney y Evelyn. Tenemos la duración por página, toda la duración que se demoraron en esa página. Aquí tenemos el tiempo de duración. Ahora, posteriormente vamos a ejecutar un script en Visual Studio que nos permita visualizar de manera más clara esos datos correspondientes con la ayuda del dashboard. Ejecutamos. Aquí nos da un URL. Copiamos. Pegamos. De aquí nosotros podemos visualizar el total de visitas por país. Por ejemplo, aquí ya tenemos Ecuador con un total de 41 visitas. Tenemos a Perú sobre un total de 19 visitas. Colombia con 14 visitas. Chile con 12 visitas. Venezuela con 11 visitas. Y Bolivia con 10 visitas. Aquí, por ejemplo, tenemos los usuarios más activos, que en este caso somos todos los integrantes del grupo, cada uno con su diferente porcentaje correspondiente. Por ejemplo, el total de visitas de Davidson fueron un total de 21.3%. Acá contamos con el promedio de duración por página. Tenemos un total de 484.72. Acá tenemos otro porcentaje que sería 506.34. Y así tenemos diferentes valores, el total de duración por página. Y así nosotros podemos simular lo que es un tráfico de red. Toda esta parte de aquí podemos visualizarla. Básicamente lo que se trató aquí es de hacer una simulación, un registro y análisis del log de navegación, como el que se usaría en una empresa para analizar el comportamiento de usuarios en un sitio web. Aquí este diseño se diseñó para registrar lo que muchos eventos logs relacionados con los que son los usuarios, los navegadores, los dispositivos, las páginas web, las direcciones IP, la duración por visita y los errores si llegasen a existir. Incluye lo que es una integral referencial, visitas de los análisis y funciones que se clasifican automáticamente la duración de cada visita. Y eso en cuanto a la explicación de nuestro programa implementado, haciendo lo que es una simulación de un tráfico de red. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Yo le voy a hablar acerca de una conclusión general de nuestro proyecto. La presente investigación nos demuestra que la optimización de consultas SQL a través de técnicas avanzadas como funciones de ventana, expresiones comunes, subconsultas optimizadas e índices inteligentes es una estrategia efectiva y accesible para mejorar el rendimiento en bases de datos relacionales que manejan grandes volúmenes de datos como los requeridos en escenarios de Big Data.
En estos métodos también nos permite reducir significativamente los tiempos de respuesta, mejorar la escalabilidad del sistema y facilitar su integración en entornos existentes sin la necesidad de invertir en infraestructuras costosas o soluciones altamente complejas. Además, la investigación destaca la importancia de aplicar estas estrategias en diversos sectores como salud, marketing digital y finanzas, evidenciando su versatilidad y utilidad práctica. También le puedo decir que en conclusión la adopción de estas técnicas avanzadas en SQL representa una solución viable para enfrentarse a desafíos del procesamiento de grandes volúmenes de información, promoviendo un uso más eficiente de los volúmenes de información, promoviendo recursos y una forma de decisiones más rápidas y fundamentadas en entornos de Big Data. También lo que es aprendizaje, ¿qué aprendizaje tuvimos en este grupo con este proyecto? Pues podría decirle que el grupo desarrolló habilidades importantes como el trabajo colaborativo, la planificación de estrategias, didácticas adecuadas al contexto rural y la capacidad para integrar teorías pedagógicas con herramientas prácticas. También, ¿qué tan funcional nos resultó la simulación de datos y su análisis? Pues fue altamente funcional, ya que permitió anticipar cómo se comportarían los resultados antes y después de la intervención. ¿Cómo se podría aplicar estos conocimientos en un entorno real? Pues nos puede servir como una base para desarrollar programas puede ser una formación de docente o planes institucionales de mejor ajustes a las realidades del entorno. Muchas gracias.